Hola mis queridos suscriptores, bienvenidos a la lectura colectiva de la semana entrando del 20 al 26 de septiembre, con 3 opciones al final para que tengas un poquito más de mensajes más personalizados. Vamos a ver, es una semana bajo la energía de la luna llena en Piscis del 20. Entonces, si quieres completar estas informaciones, estos mensajes de esta semana, le recomiendo visualizar el colectivo de la luna llena en Piscis y que es bastante fuerte, bastante profundas energías con el diablo. Entonces, vamos a ver cómo se refleja, si esta semana va a estar muy relacionado a esta energía de la luna llena, o si hay un consejo, una aclaración, un complemento de mensajes de energías. Vamos a ver. Semana, bueno, aquí está. El Papa. Bueno, el Papa es una energía número 5. De movimiento, pero aquí siento un movimiento espiritual. Con el Papa es la espiritualidad, es buscar información, es tener conocimientos, es también responsabilizarse, es el compromiso. Entonces, si lo completamos con la energía de la luna, con el diablo, que era una autorreconexión con uno mismo, y elevar y abrir la puerta a la espiritualidad interna para poder tener un entendimiento mejor de uno mismo y tener acciones externas más adecuadas hasta la luz y la sabiduría. Y es un poquito lo que está diciendo para esta semana, de ir al fondo del entendimiento, buscar informaciones también, tener una relación con nuestro ser divino y no tanto en la materia, porque aquí el Papa es el equilibrio entre la materia, el cuerpo físico y nuestra alma, y es totalmente un equilibrio, un alineamiento. Así que es eso que nos dice esta semana, tener esta línea recta entre la materia y la espiritualidad, y eso se ve muy bien con la energía de la luna. De otro lado, veo también aquí compromiso, responsabilidad, informaciones, informaciones que vienen desde afuera o que nosotros estamos buscando. Es el dar y recibir también. Vemos el Papa es el profesor, es el maestro, es el terapeuta, es la persona que nos cuida, que nos cura, que nos permite crecer, que nos dan buenos consejos. ¿Okay? Vamos a pasar con el Petit Lenormand a las 3 partes, 3 fases de esta semana. La primera parte, segunda y terminamos con el fin de semana. Vamos. Petit Lenormand para esta semana del 20 al 26. Semana del 20 al 26 cayó. Es el inicio, es el nacimiento, el cambio. Esta carta, esta energía nos indica que estamos preparándonos, informando o comprometernos con un nacimiento, un movimiento en nuestra vida, una necesidad de hacer un cambio. Y si ves el colectivo de octubre que ya está en el canal, podrás ver que es importante esta preparación de esta semana y de la otra, porque octubre es un arrancar. Ok, vamos a ver, 26, el jardín.
El jardín es el mundo exterior, es nuestra vida social, es todas las energías de afuera. Y vemos con el 8 de espada aquí, que representa para mí las espadas, hay preocupación. Y como lo vimos con la luna, hay necesidad de cuidarse, de protegerse tal vez de algunas energías externas esta semana. Vamos con el corte semana 20-26. Los ratoncitos. Algo está molestando sobre algo nuevo, algo que queremos empezar, que estamos en gestación y entonces algo molesta, algo nos preocupa de ver si se va a concluir, de ver cómo podemos hacer. Entonces y tenemos otra vez el jardín. Entonces siento que cómo comprometerse en el mundo material, concretizar algo que tenemos adentro, algo que queremos empezar. Veo que hay preocupación, hay falta tal vez de conocimiento, de entendimiento personal también adentro de nosotros. El centro de la semana, el principio de la semana, la mitad y el final. Estamos bajo el nacimiento y el cambio, estamos preparando algo para octubre, siento yo, que puede verse materializándose más en octubre. Los caminos están al centro de la semana. Los caminos son opciones, son caminos que se abren y hay que saber a dónde ir. Es número 22, es un número divino, digamos. Entonces es esencial de ver las oportunidades, de escoger tal vez el buen camino. Es tal vez eso que tenemos que centrarnos mucho adentro de nosotros o buscando más complemento e informaciones antes de tomar este camino. Al principio de la semana empezamos muy bien con la llave, solución, apertura o cerrar también. Una llave cierra una puerta como abre una puerta. Tenemos el bote, entonces me indica movimiento. Entonces es apertura, tener una solución, abrir algo que nos permite mover la situación, por lo menos, o podemos ver también que al principio de la semana hay como algo, tal vez una información, una comunicación que no, porque tengo la carta, perdón, la carta son noticias que llega, que abre una puerta al movimiento. Podemos hacer un pequeño desplazamiento en relación a una noticia. Al centro de la semana tenemos la mujer, entonces ustedes si son mujeres o si no su compañera, su pareja o si no la energía femenina. Con la luna y los caminos, ¿ves? Que ustedes, en general, hombres como mujeres, siento aquí que hay una confusión. Con la luna hay una confusión sobre algo que, un sueño, algo adentro, una creatividad, y hay que ver cuál camino agarrar. Tal vez estamos buscando, nos estamos moviendo al principio de la semana. Estamos también buscando documento para poder tener, para aclarar esa decisión, tener más informaciones. Y terminamos la semana con serpiente. Aquí en el tarot de Lenormand siempre le digo, el serpiente no es mutación, cambio de piel, transformación, no. Madame, señora Lenormand, para ella, es la traición, las mentiras, energías negativas también.
Y si hablamos de familia, puede estar relacionado a la hija, ¿ok? Una hija. No una hija adolescente o adulta, pero no quiere decir que es una hija mentirosa. Es nada más una carta que nos pueden hablar de la hija. Bueno, el conflicto, wow. Y el final. Eso es bueno. Eso es bueno, porque veo realmente el diablo aquí, veo la luna que se termina, al final de la semana clôturamos estos conflictos con energías negativas porque la hacha corta termina, ¿ok? Buena noticia. Así que lo que puedo decir que vemos que estamos cerca de energías negativas y vimos con los ratones que hay algo que sentimos, que nos molesta, que nos preocupa, que nos está comiendo un poco la paz, un poco el bienestar, puede ser, sobre justamente cómo hay que reflexionar cómo solucionar esta situación que nos molesta. Siento. Y hay que, antes de moverse, antes de tomar acción, hay que analizar la situación, las oportunidades y escoger el buen camino. Y es conflictual. Es conflictual porque falta, como le diré, falta conocimiento, falta documentos, tal vez falta una respuesta decisiva que permite terminar con la confusión y algo que nos hace sentir mal. La llave, los caminos y la hacha, yo sé que al final de la semana se termina esta indecisión y se abre una llave o se cierra un camino y se abre otro camino, ¿ok? Hay una terminación. El serpiente, los caminos, la carta es exactamente eso. Esta carta nos van a tal vez confundir y hay que ser muy atentas en esta noticia por escoger otra vez el camino correcto. Atrás del cambio, sí, la vida social, siento que hay que esperar hasta el final de la semana próxima para tomar el buen camino aquí. Igualmente vamos a aclarar cada carta con el tarot de Marsella. Salió el 10 de copa, hablamos de tal vez de familia, de un proyecto familiar. Vamos a ver la llave al principio de la semana. Ok, la llave. El carro. Sí, la llave es la victoria, es buscar la solución clara que nos permite avanzar hacia nuestro camino con un camino sin piedras, ¿okay? Con mucha claridad y determinación. El bote. El bote con la reina de oro es cuidar los movimientos, cuidar las acciones, ¿ok? El bote y la reina es un poco la reina de oro, cuidar tal vez ¿cómo se habla? ¿Cómo se dice? Su economía, su dinero, protegerlo, es como ser muy inteligente y no precipitarse aquí. ¿Qué tengo con la carta, por favor? Wow, el juicio, el despertar, una información, una noticia, algo que estábamos esperando, algo que costaba por llegar. Parece que el principio de la semana esta noticia que tal vez nos van a perturbar,
voy a poner una otra con la carta, sí. Tal vez nos va a empujar a tomar acción muy rápida, ¿eh? A ir sin pensarlo, como un guerrero, una guerrera. Y aquí, bajo la luna, se recuerda, me dice y el Papa también, estudie la situación antes de tomar cualquier acción. Con la mujer tengo, ves, el 3 de espada. ¿Eh? No nos sentimos como bien aquí. ¿Eh? Hay una preocupación, un dolor. Ok. El camino al centro, el 6. Sí, es como ver el buen camino por algo que estamos preparando, algo que queremos lograr, un objetivo muy positivo, y siento aquí la victoria sobre la decisión. ¿Okay? La luna, el rey de espada con la luna. Tenemos que tener una decisión, como le diré. Entonces, tal vez al centro de la semana, nuestra preocupación, nuestro conflicto que podemos tener con esa gana de avanzar, pero de esperar esa noticia. Si llega esa noticia, vamos, ya, ahora sí voy, pero siento que la luna nos dice, que está aquí, la luna llena, nos dice, tranquilo, usted ahora tienes que tomar una decisión con análisis, con sabiduría, no con precipitación. Otra vez tengo una noción así. Y la serpiente, el rey de copa, sobre las emociones. Algo nos toca las emociones, algo está como... voy a poner otra. Hay que curar una emoción, tal vez a propósito del dinero también, como le había visto tal vez el diablo, un abuso de confianza, algo con el ego y el dinero. Ok, el dinero tiene que salir desde el corazón y no mentirse a uno mismo o a los demás de nuestra, ¿cómo decir? De nuestro objetivo cuando empezamos algo, cuando creamos algo. Eso lo ves en el colectivo de la luna. Con el conflicto, la justicia. Ok, puede ser igualmente una problemática a nivel de la justicia, de las instituciones, porque también el Papa es la institución. ¿Y qué se termina? ¡Wow! 10 de pentáculo. Y tengo el 8 de copa atrás. Entonces el 10 de lo que se termina. Justicia con el conflicto, va a llegar la justificación, va a llegar el compromiso, la oficialización sobre una problemática, un conflicto que se va a terminar, y o se recibe el dinero que se debe, o se logra materializar realmente una pérdida. Hay una compensación de una pérdida o de una sensación de una sensación, ¿cómo decir? De no tener ese balance merecido, ¿ok? Y el 8 de copa que está atrás del mazo me indica que se va a dejar esta situación conflictual atrás para avanzar hacia esa novedad. Hay como una liberación, la luna que está al centro de la lectura abajo. Es nuestra decisión también de querer liberarnos de un conflicto que desbalance nuestras emociones,
de abrir la llave a la, ¿cómo decir? La llave del conocimiento, diré yo, para poder, sí, del conocimiento, de despertar algo que está como estancado adentro de nosotros, ¿eh? Y ver muy bien la problemática de lo que queremos proyectar, lo que queremos empezar, tener la decisión cerebral clara, comunicarla y no quedar en esa emoción de dudas, porque hemos tenido las informaciones que está llegando, estamos buscando y lo vamos a tener, lo que va a tener el balance de un conflicto interno o externo se termina y podemos concretizar y materializar, dejando algo para empezar algo mucho más próspero y benéfico para nosotros. Pero eso está al final de la semana, ¿eh? Es todo un proceso esta semana. Muy bien. Vamos a ver la palabra para esta semana. La palabra para esta semana 2026, por favor. Voy a mezclar más. Ok. Diablo. Ok. Ok. Puede ser un asunto económico esta semana que nos preocupa y porque con el 10 de Pentáculo al final de la semana puede ser una prosperidad, un dinero que merecemos, ¿eh? No sé, algo, acción con el diablo y la naturaleza. Para mí aquí es realmente la luna, tomar acción interna, ¿eh? Entre el ego y la divinidad, la espiritualidad y abrir ese canal de la abundancia, conexión a la naturaleza para liberarnos de cadenas como yo lo he mencionado en este video de la luna. Hay algo de dinero con mucha fuerza, algo que una respuesta oficial o un aclaramiento que permite algo económico al final de la semana, una apertura, algo con mucha fuerza. Interesante. Vamos a ver ahora las opciones: cuarzo blanco, jade y el cuarzo rosa. Yo sé, mi cuarzo rosa está muy claro, así que no se ve muy bien el color rosa, pero es cuarzo rosa. Ok, 1, cuarzo blanco, 2, jade. Cuarzo blanco, la claridad, jade, la protección, la prosperidad. Y el cuarzo rosa, el amor incondicional, el mundo de las emociones. 1, 2, 3. Voy a empezar con el cuarzo blanco. Con Belín, 3 cartas para usted, cuarzo blanco, para esta semana del 2026, por favor. Ok. La estrella del hombre. La mesa. Reconciliación puede ser con un hombre o usted, hombre, se reconcilia. Noticias. Ok. Aquí vemos que o usted está dando noticia por una noticia bonita, una noticia con deseo de comunicación, de resolver situación, de unirse a una situación o una persona. Yo siento, cuarzo rosa, que esta semana va a ser una semana más liviana para usted, porque veo alegría,
veo buena noticia, veo ganas de disfrutar de las personas que no dudes comunicarte con las personas que tú quieres, que tú amas, tener un encuentro, no sé, una cena juntos, o pasar un buen momento esta semana. Sí, porque está con los placeres. Es la buena semana para hacer la paz o crear una energía de paz en su casa o en su vida, digamos. Y si está esperando la reconciliación con alguien, un hombre o una energía masculina, y yo siento aquí que se puede realmente tener esa reconciliación o ¿cómo decir? El regreso de alguien que te va a dar felicidad y alegría. Es bajo los placeres, cuarzo. ¿Ves? Hay noticias de lejos, hay noticias de personas que están a distancia, entonces siento que tú vas a querer tal vez reconectarte con personas que no has visto hace tiempo y que quieres volver a tener ese contacto. Entonces, exactamente esta, tal vez, a ver, ok, 3, gracias, sí. Wow, y ahí está la firma. Si ahora salgo de esta primera sensación, intuición de querer tener una semana simple, compartiendo las cosas simple con los seres queridos, reconexión con personas que has perdido de vista, etc. Tengo también aquí a nivel profesional, yo veo que estás recibiendo, vas a tener noticias, como te diré, del extranjero, quiere decir de alguien que está a distancia, un trabajo que está a distancia de usted. Y veo que esa noticia al final de la semana te vas a tener que desplazarte, es un pequeño viaje así, de pequeña distancia para firmar tal vez un contrato de trabajo, y por eso que está la celebración, la alegría y los placeres que he visto. Así que se ve una semana fluida, con buena noticia y concretización al final. Entonces, muy bien, cuarzo blanco, muy bien. Ahora vemos con Jade. Gracias, cuarzo blanco. Bienvenido, Jade. Vemos con Belín 3 cartas para la semana de 2026. ¿Cuáles son los mensajes para... ¡Wow! Carta azul, grande protección. Bueno, el Jade protege mucho. La llave. Entonces vemos que estás protegiendo, hay protección sobre una llave que vas a abrir o cerrar, o sobre una solución, tal vez en una unión. Aquí podemos ver el sentimental, una unión, esterilidad, ok, infortuna. Ok, aquí esta semana vas a tener una revelación, vas a tener el entendimiento y sobre, tal vez como te diré, una relación que no avanza o que avanza de manera muy lenta, muy despacito, y tú sientes que está como estancada esta relación, pero si tengo la protección y la llave, siento que esa situación es por tu bien, y esta semana vas a poder entender lo porqué de la lentitud y de esa sensación que no crece. Creo que tú tienes que aprender de algo de esta situación.
Vamos a ver con el juego 32, por favor, para... tal vez las energías te están protegiendo de algo. 7 de... Esta carta es la cólera. Ok, cólera, o como los ratones, estás bajo algo que te molesta porque está atrasado. Tenemos el retraso, vemos que está lento, no avanza. Ok, 1 o 2, por favor. Estás esperando una noticia, pero cuidado al nivel familiar. Cuídate porque siento que alrededor de usted tienes personas, como lo vimos con la luna, personas no muy buenas. Puede ser una o varias personas que no son positivos para ti y hace parte de tu familia. Y puede ser estas personas, por eso que no avanza y no... ¿cómo decir? No crece, tal vez una relación con una persona, el universo te quiere proteger para que tú entiendas que esa persona no es correcto para ti. Déjame poner una última aquí. 8 de corazón. Para ti, si hay personas conflictuales cerca de ti, jade verde, por eso que tienes esa protección. Puede ser más que todo una mujer, puede ser que tú estás esperando. También tengo noticias de viaje, de distancia, de noticias de extranjero, tal vez de alguien que está lejos de usted. Esa situación está estancada, avanza lentamente, tienes cólera porque hay mucho retraso, porque no llega esa noticia, pero de repente hay como una sorpresa, algo sorprendente que viene para ti, Jade. Puede ser tal vez a nivel del trabajo. A nivel del trabajo vas a entender que es bien de terminar de dejar algo para ir, porque veo también una oficialización, un contrato tal vez que se firma con una mujer, puede ser una jefa aquí, que está muy cerca de ti al final. Entonces siento que esa cólera y ese retraso era para protegerte sobre algo que llega mucho mejor para ti al final de la semana, pero veo esta concretización más por la última semana de septiembre. Y cuidado, sí, porque te están protegiendo con una persona o personas cerca de ti que puede ser parte de tu familia, puede ser, no sé, que no son correctas. Por eso que hay esa protección que cayó primero, porque cierra la llave de algo que no avanza, que no va a avanzar. Pero para darte una sorpresa, si tú puedes dejar eso, vas a darte la sorpresa de tener una noticia inesperada sobre tal vez un nuevo trabajo, si es situación de un trabajo que es mucho más concreto, mucho más, como decir, positivo, próspero y abundante para ti, Jade. Entonces siento aquí para ti, Jade, una necesidad de liberarte de una situación o de una relación conflictual que te da que te genera esta cólera y que no avanza. Usted ve que no avanza, pero lo bueno es que está súper protegido para cerrar este camino porque se abre otro. Es importante aquí.
Y gracias Rade, bienvenido Cuarzo Rosa. Los mensajes para ti, Cuarzo Rosa, con Belín de la semana 2026. Cuarzo Rosa, semana 2026. No, mucha. Cuarzo Rosa. El trabajo. Ok. Estamos tal vez en el sector laboral por ahora. Cuarzo Rosa. Trabajo, todo lo que tú construyes. Wow, van a reconocer, hay un reconocimiento de algo que tú haces muy bien o en tu trabajo, o te van a coronar, tal vez dándote un aumento perdón, de sueldo, una prima, ¿qué más? Un acuerdo, no sé, hay algo te van a coronar a nivel de tus... ¿qué está pasando? A nivel de tu trabajo, de tu construcción bien hecha. Ok. Natividad, perfecto. Algo nuevo. Algo nuevo, despotismo y amor. Ok. Apoyo. Bueno, tú estás apoyado por la tierra sobre un malestar enemigo también. Bueno, esa es la energía de la luna. Ok, con el diablo tienes protección cuarzo rosa. Hay una novedad que se está desbloqueando sobre el trabajo o las cosas que tú has trabajado, construido, un proyecto, una relación, porque está el amor. Cualquier cosa se ve el nacimiento y el reconocimiento de tus habilidades, de tu, tal vez, de tu fuerza, de tu gana, tu determinación a querer arreglar una situación, una relación. Puede ser dos cosas. Yo siento que a nivel laboral hay un crecimiento, hay un reconocimiento, pero a nivel del amor es totalmente lo opuesto también. Es como a nivel del amor está bloqueado, no se reconoce justamente. Vamos a ver, porque aquí hay realmente dos situaciones. Cuarzo rosa, los mensajes para Cuarzo rosa semana 2026. Pero está bajo, sí, gran felicidad, ¿eh? Hay una grande felicidad, 9 de corazón. En el trabajo, hay una grande felicidad en el trabajo. Siento que hay una promoción, hay algo realmente que se firma, que se concretiza, se corona algo y las finanzas están también mejorando la economía. Entonces, felicidad en el trabajo, cuarzo rosa. Wow, sí, hay un gran dinero aquí, inversión. Tal vez has invertido construyendo, empezando a vender, a comprar, y aquí veo que tú vas a poder hacerlo. Y una última, porque siento, wow, un logro. Tienes el logro. Entonces, esta semana para mí no me preocupa realmente. Tienes el logro a nivel laboral, al nivel tal vez, sí, yo siento mucho el nivel laboral. A nivel emocional, te puedo decir que vas a tener noticia rápidamente, creo, la próxima semana con una señora, con una mujer aquí.
que tal vez está bloqueando una relación sentimental o que es la problemática como la tierza energía que se interpone al desbloqueo en el amor. No sé, aquí también siento como con esta luna personas que no nos ayuda a avanzar, ¿eh? Al contrario, pero tú vas a tener rápidamente noticia de esa persona, o te vas a dar cuenta o la vas a poder ver y aclarar, puede ser, y terminar con esa situación como vivimos en el colectivo de la semana. Porque sí, al nivel del amor veo que está como sacrificándote y bloqueando, te siento bloqueado al nivel amoroso. Pero a nivel del dinero y del trabajo hay un gran logro esta semana en progreso aquí, y el logro lo veo al final de la semana. Entonces se glorifica y nace, tú renaces, como un renacer. Tal vez va a ayudar a desbloquear también esta situación en el sector amoroso. Muchísimas gracias. Espero que te pueda ayudar con estas informaciones para pasar esta semana. Nos vamos a ver muy pronto. Siento que mañana, a partir de mañana, voy a subir los videos de los signos para el mes de octubre. Así que estamos juntos por un buen momento. Gracias y hasta pronto. Chao, chao.